Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 25 de septiembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden, también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. ¿Qué tuvimos en el día de ayer? Día miércoles, acciones internacionales recuperaron terreno en medio de optimismo tras buenos datos económicos de Estados Unidos. Estados Unidos sigue con buenos datos, sobre todo en viviendas, sorprendieron con mejora sustancial en el mercado de viviendas nuevas y esa mejora pues está generando entonces optimismo y anulando un poco la presión que tenemos por las tensiones que se mantienen en Siria, lo cual ha generado mayor volatilidad en las últimas jornadas. Así que Estados Unidos continúa con buenos datos económicos y el mercado sigue debatiendo si continuamos con tendencia alcista por buenos datos o tendríamos nerviosismo por ascenso en tasa de interés. Y acciones locales continuaron bajo presión en medio de incertidumbre por alza en dólar y caída en commodities. Las petroleras continuaron con algo de indecisión, mientras que los activos cíclicos continúan bajo presión bajista. Datos económicos del día de ayer: inventarios de crudo de Estados Unidos caen en 4.3 millones de barriles la semana pasada, superando la expectativa de el mercado, que esperaba un alza de los inventarios de 0,7 millones. Así que este fuerte descenso en los inventarios de crudo generó entonces impulso alcista para el precio del petróleo, que logró despegarse de su zona de soporte y avanzar hacia los 93. Y ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos para agosto suben en 504.000 viviendas año, superando el estimado de 430.000 viviendas año, sorprendiendo. El mercado no estaba esperando un repunte tan fuerte. Es la mejor cifra en los últimos 6 años. Esto generó de nuevo fortaleza del dólar en el mercado internacional. Así que de nuevo el dólar continúa, incluso en el mercado local, continuó entonces con ganancias. Vamos con probabilidad de tasa Fed: 58% de probabilidad de ascenso para abril de 2015. Continúa siendo el panorama, la fecha más probable para iniciar con los ascensos de tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Y el nivel de riesgo VIX logró descender de los 14.5, el mercado logra calmarse. Esto nos estaría dando la posibilidad de entrar en un comportamiento lateral, algo de indecisión en cuanto a los índices en los Estados Unidos. No obstante, solo un repunte significativo del VIX, otra vez por encima de 14.5, estaría asociado a una corrección más fuerte. Por ahora, en el día de ayer los datos económicos logran calmar al mercado. Y en cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región cerraron con ganancias impulsadas por optimismo en datos económicos y política monetaria expansiva. La jornada estuvo ausente de fundamentales económicos. Seguimos teniendo entonces lo que es un panorama de tranquilidad en los mercados asiáticos. No hay muchas noticias, pero mientras China siga dando señales de que vamos a continuar con lo que sería una política monetaria expansiva, pues la tranquilidad podría mantenerse. En resumen, mercados asiáticos con tranquilidad mientras no haya señales de política monetaria menos expansionista. Y en cuanto a mercados europeos, iniciaron con escasas ganancias en medio de optimismo económico y cautela por tensión en Siria. Continúa la tensión o la cautela por el segundo bombardeo que tenemos contra el Estado Islámico. Eso generó también un aumento de la cotización del crudo, la caída en los inventarios de crudo en el día de ayer, más impacto a refinerías del Estado Islámico, generaron presiones alcistas sobre el precio del petróleo hacia los $93 por barril. En cuanto a Europa, Mario Draghi prevé modesto crecimiento en la economía en el segundo trimestre. Recordemos que ha venido dando estímulo monetario y pues Europa podría continuar con ese sesgo alcista una vez se calme todo el panorama geopolítico de conflictos. Y ventas al por menor de Italia caen 0,1% en julio, frente a un ascenso esperado del 0,2%. Digamos que no es un movimiento fuerte el que tengamos en términos de noticias fundamentales económicas durante la jornada. Simplemente algo de tranquilidad en zonas de soporte. Mercado colombiano: Bancolombia coloca bonos por 988.252 millones, recibe demandas por 1.26 millones sobre oferta inicial de 750.000 millones. Así que exitosa colocación de bonos para Bancolombia. Y recordemos, mañana tenemos decisión de tasas de la Reserva Federal. Mañana tenemos la decisión de tasas, donde el mercado espera estabilidad. Vamos a ver qué tenemos para la decisión de Junta Directiva del Banco de la República. Hoy tuvimos noticias de órdenes de bienes durables en Estados Unidos. Caen en 18,2% en agosto, por debajo del 17,1% esperado por el mercado, una caída un poco más fuerte. Las variaciones porcentuales de órdenes de bienes durables han sido muy fuertes en los últimos 2 meses, básicamente por pedidos puntuales del sector aerolíneas. Y las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos suben de 280.000 a 293.000 la semana pasada. Se mantienen por debajo de los 300.000, eso es bueno.
Si bien hubo algo de ascenso, pues no es un ascenso que digamos, oigan, está mal la economía, simplemente es la volatilidad normal del dato y continúan por debajo de los 300.000, lo que es un muy buen síntoma de hacia dónde va la economía de los Estados Unidos. Recordemos mañana decisión de tasas del Banco de la República, PIB final y sentimiento del consumidor de los Estados Unidos. Mañana tendremos PIB final, no es un dato tan importante, ya digamos que por lo general el anticipo es el más fuerte, la revisión si hay un cambio y en el final suele no haber mucho cambio frente a la revisión, pero si hay, podría generar movimientos. Por ahora, en teoría, no debería ser un escenario probable y tenemos sentimiento del consumidor de Estados Unidos que no se descarta que siga mejorando. Así que en términos generales, los mercados internacionales podrían mantener algo de indecisión. Así que en términos generales para los mercados internacionales la indecisión podría ser el panorama probable. Tenemos ascenso en petróleo, tensiones en Siria, buenos datos económicos, así que vamos a estar muy atentos a niveles que nos podrían determinar un posible comportamiento lateral para que es lo que son los mercados internacionales. Entonces vamos a darle esa posibilidad. Y en cuanto a mercado local podría registrar repunte en petroleras y dificultad en activos cíclicos. Vamos a ver entonces activo por activo, a ver cómo se desagregaría este panorama fundamental bastante mixto, con mucha información. En cuanto al índice Dow Jones, continuamos sobre los 17.150, será la nueva zona de soporte de corto plazo. Ayer hablábamos del 7.200, logró cerrar por ese nivel, pone un poco de presión alcista el ascenso del día de ayer. No obstante, deberá aguantar el 17.150 para continuar con el sesgo alcista. Si pierde el 17.150 volveríamos a la presión bajista. El IPSA logró encontrar algo de compradores en el día de ayer, mitigando los descensos en 3.950 como la zona de soporte. Solo rompiendo los 3.990, 4.000 podríamos generar avances hacia los 4.050, 4.100. Importante esa zona de los 4.000. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista podría continuar. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, 16.820 contra 16.670, también continúa bajo presión bajista. Solo los 16.820, su ruptura, nos podría anular la presión bajista. Y el dólar continúa con sesgo de ganancia. De hecho, el euro alcanzó niveles de cercanos a 1.27, en 27 cerrados en la madrugada. En este momento está en 27.30, así que no descartamos que el dólar continúe con tendencia alcista hacia los 2020. Solo rompiendo los 2000 se perdería el sesgo alcista. Continúa el sesgo alcista para el dólar como el escenario probable y el WTI sobre los 92. Importante ascenso en el día de ayer, mientras esté sobre 92 aún hay espacio para los 95. Vamos a ver qué pasa con esa zona de los 92 para el WTI. Y el euro que ayer cerraba en los 27.80 estuvo en los 27 bajos, está en este momento 27.30, continúa ganando terreno el dólar frente al resto de las monedas en el mercado internacional y local. Vamos entonces con nuestro mercado, vamos con el índice Colcap, vamos a traer nuestro graficador. Aquí está el índice Colcap. ¿Y qué tenemos? Recordemos que se rompió tendencia, no ha querido hacer el proceso de pullback, continúa la presión de vendedores, ya el mercado empieza a llegar un poco sobrevendido, cambiamos de tendencia por MACD, falta el cruce de promedios móviles para confirmar el cambio de tendencia, la tendencia sigue siendo bajista, simplemente soportes en 6.70, 6.50, cuando estamos en tendencia bajista, recuerden que el mercado puede descender o hacer algo de pullback, nos determinarán las velas, ayer no aparecieron muchos compradores, simplemente la vela disminuye de tamaño, eso significa que le está quedando un poco más difícil bajar, o sea que tarde o temprano encontraremos algo de soporte para posibilidad de pullback, dependerá ya de la ruptura a los 7.30 si la tendencia cambia o no. Entonces no descartemos que la presión bajista pueda continuar como escenario probable, aunque vamos a registrar posiblemente presión de compradores, limitando un poco el nivel de fuerza del descenso y abriendo la probabilidad de pullback. Deben estar atentos en el intradía a esa presencia de compradores. Bogotá rompió los 73, acercándose a los 72. Si supera los 72.500 pronto, anularía la presión bajista. Si no, existe la posibilidad de continuar hacia los 71 y 70.200. Importante los 72.500, solo superando ese nivel, podría volver de nuevo a 73.600. 72.500, nivel importante de resistencia para Bogotá. Tenemos bolsa de valores de Colombia que se estabiliza, tendrá que romper los 24.60 para recuperar el sesgo alcista después de esta última caída. Si rompe 24.60 puede volver a sesgo alcista, mientras se mantenga por debajo de ese nivel puede volver a los 24, que es el soporte más fuerte que hay ahora. Solo rompiendo los 24 podría descender hacia la zona de los 23.
En cuanto a Celsius, continúa con tendencia bajista, poniendo en riesgo sus soportes, sus últimos soportes. Vamos a modificar la resistencia de corto plazo, 6.360. Mientras esté por debajo de 6.360, la presión bajista podría continuar a 6.100, 6.060 y 5.950. Podría continuar mientras esté por debajo de los 6.360. Solo superando los 6.360 podría volver el movimiento alcista. Vamos con Cementos Argos, que mantiene la presión a la baja, llegando al promedio móvil de 200 periodos. 10.300 es la zona de soporte. Este nivel de soporte es bastante fuerte, por ahí podemos empezar ya a reportar la posibilidad de presencia de compradores que limiten los descensos, no necesariamente un cambio de tendencia, pero sí limitar un poco el descenso. Pero mientras esté por debajo de los 10.840, la tendencia sigue siendo bajista. Puede llegar a limitarse un poco el descenso o continuar la tendencia hasta la baja. Recuerden que la tendencia es la dirección más probable, así que solo rompiendo el 1840 anularía un poco la presión bajista. Solo rompiendo los 11.200 cambiaríamos de dirección. La tendencia sigue siendo bajista para Cementos Argos. Cemex Latam Holding, 18.600 como la zona de resistencia, también con bastante presión a la baja, acercándose a soporte importante como lo es el 17.600, 17.700. Si logra aguantar esos niveles puede descansar, tendrá que romper los 18.500 para anular la presión bajista, de lo contrario existe aún probabilidad de ruptura a la baja de los 17.600 y descensos mayores incluso a la zona de los 16.200, 16.000. Importante los 18.600 como resistencia de corto plazo. Estamos llegando a la primera zona de soporte. Si la rompe, el descenso puede extenderse con fuerza, de lo contrario puede descansar, otro escenario probable, y solo rompiendo 18.600 volvería al sesgo alcista. La tendencia sigue siendo bajista para Cemex Latam Holding. Canacol, recordemos que el 10.000 era un nivel de soporte bastante fuerte, los resultados fueron buenos en términos de ventas, en términos de producción, de perspectiva futura, no fueron buenos en el resultado neto por inversión, pero el mercado demostró que hay intención de compra con buen volumen en la zona de los 10.000. Esto puede mitigar de forma significativa los descensos, generar incluso la posibilidad de un doble suelo. Aún no hay confirmación del doble suelo, pero genera esa posibilidad. Y nos deja lo siguiente, presencia de compradores fuertes entre los 10.000 y 10.300. Esa zona es una zona de soporte importante, puede limitar de forma significativa los descensos, lo que quiere decir también que si hay ruptura de los 10.000, el descenso puede ser un poco más fuerte, pero por ahora hay bastantes compradores en esa zona. Para que tomen control esos compradores, tenemos este soporte previo, el 10.800. Si logra cerrar por encima de los 10.800, ya empezaría a generar la posibilidad de avanzar hacia los 12.300. Y vamos a modificar el análisis. 12.300 ya nos generaría un cambio de tendencia de largo plazo ante la posibilidad de un doble suelo. Importante los 10.800. Sé que hay bastantes preguntas de Canacol en medio de todo lo que tuvimos de problemas de sonido. Vamos a leer una. ¿Este hallazgo qué incidencia podría tener en el precio de la acción? En el corto plazo, recientemente hemos añadido un segundo equipo de perforación para nuestro programa en el bloque LLA-23 con el fin de acelerar la perforación de pozos exploratorios adicionales, que incluye el éxito Tigro 1, descubrimiento probado actualmente más de 1.200 barriles brutos. Recuerden que estamos en septiembre. Los resultados de Canacol fueron de junio. Se tomaron mucho tiempo para la publicación. ¿Qué significa? Que de aquí hasta septiembre han pasado muchas más cosas, así que gran parte de estos resultados pues no incorporan todos los hallazgos que se dieron y noticias de contratos durante esta época, así que vamos a darle un poco más de optimismo a los resultados como el escenario probable y el 10.800 será el detonante para que los compradores tomen fuerza después de haber aparecido en el día de ayer en la zona de los 10.000. Importante esos 10.800 ahora en el corto plazo para Canacol. Continuemos con concreto. 1500 no lo pudo pasar. Recuerden que mientras esté por debajo de los 1500 el sesgo sigue siendo bajista. 1450, 1420 como zonas de soporte. Solo superando los 1500 podríamos volver a tener sesgo alcista. Vamos como escenario probable. Vamos con Corficol. Fuerte volatilidad el día de ayer. No sé por qué el avance a los 42. No, sí sé por qué el avance a los 42. Resulta que cuando los mercados están un poco nerviosos, sobre todo el mercado colombiano, el spread se abre. La diferencia entre la demanda y oferta es muy alta. Así que ayer tuvimos algunos movimientos de bajo volumen al inicio de las jornadas. No obstante, recuerden tener en cuenta el spread, sobre todo en la primera media hora de negociación, la primera hora de negociación. Esa primera hora suele llamarse la hora de los novatos, porque simplemente reaccionan
ante algo de noticias sin tener en cuenta temas de valoración, de técnicos, simplemente van disparando con poco volumen algunos movimientos. Así que posiblemente ha sido ese movimiento en el día de ayer. No obstante, no ha podido pasar los 41. Si hoy logra cerrar por encima de los 41, ya esta vela tendría un poco más de sentido y abriría posibilidad de 42. Mientras esté por debajo de los 41, hay posibilidad de descensos a los 39.600. 39.600. Importante los 41 como resistencia de corto plazo. Ecopetrol continúa bajo presión después de la ruptura de los 3.310. Empieza a acercarse ya a soporte de los 3.220, 3.180. Esta zona es un soporte importante. Por acá puede limitar un poco el descenso. Si lo limita, puede estabilizarse, pero solo rompiendo los 3.310 de nuevo, el sesgo alcista podría aparecer. Ya podemos trazar esta línea de tendencia, así que solo rompiendo esos niveles podría mostrar de nuevo sesgo alcista. Si no aparecen compradores en los 3.180, 190, el descenso sería hasta los 3.090. Importante, entonces estamos llegando a una zona de soporte intermedia donde pueden llegar a aparecer algo de compradores para un descanso. Estaremos evaluando si aparecen o no. Recuerden que para saber si aparecieron o no compradores nos lo dirá la vela, nos lo dirán los movimientos intradía o la vela del día siguiente. No lo podemos saber justo antes de que aparezca esa vela, pero es una zona de soporte intermedia por ahora. Empresa Energía de Bogotá, muy buen volumen el día de ayer, recuperando terreno. Recuerden que está el proceso de venta de esa participación y estamos 1.700 contra 1.600. Vamos a abrir un poco el comportamiento de indecisión y solo rompiendo en 700 podría haber un rally adicional. Por ahora 1.600, 1.700, los dos niveles importantes para Empresa de Energía de Bogotá. Eh, ah, Sigamos con el Cóndor, construcciones del Cóndor 1.600, 1.700, continúa el escenario lateral. Ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría un movimiento probable. Muy buen volumen en el Cóndor en el día de ayer, bastante curioso. Vamos a ver si hay alguna posibilidad de ruptura de alguno de esos dos niveles después de este alto volumen. Sigamos con Enca. 13.10, 12.4 sigue siendo la zona de soporte, una zona bastante amplia, simplemente porque la volatilidad del activo también lo es. Recuerden que es un activo de baja capitalización bursátil, lo cual lo hace más volátil. Solo si hay ruptura del 13.6 volvería el sesgo alcista, de lo contrario no existe la posibilidad de continuar con el movimiento de corrección. 13.6 será la resistencia de corto plazo importante. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá no pasó los 5.80, se acerca a los 5.45, 5.50 como las zonas de soporte. Si hay ruptura de ese 5.45 puede haber un descenso adicional hacia los 5.20, 5.25 o incluso los 500 por ahora. Vamos a estar atentos al 5.80 y 5.45, son los dos niveles importantes para definir de nuevo una tendencia probable. Hay comportamiento lateral para ETB. Éxito continúa bajo presión. La resistencia serán los 31.100. Solo anulando los 31.100 podríamos volver a sesgo alcista. De lo contrario, aún puede continuar con descensos hacia 29, 28.500. Los compradores no han aparecido. Estamos cerrando cerca de los mínimos de las últimas jornadas. Dependerá del cierre. Unas velas tipo martillo, doji libélula que nos permitan decir que los compradores ya están apareciendo. Deben estar atentos en el intradía y lo sabremos en las velas siguientes. Por ahora 30.100 sigue siendo la resistencia de corto plazo. Grupo Argos. Continúa el 23.400 como la resistencia. Recordemos que ayer se generó presión bajista con la teníamos presión bajista después de la vela del lunes. Y el 23.400 es la nueva resistencia. Mientras estemos por debajo de ese nivel, todavía pueden continuar. Esto puede ser una figura de continuación de tendencia, lo que llamamos una bandera. Y la bandera de cumplirse, o sea, de cerrar por debajo de los mínimos del día de hoy, estaríamos hablando de un objetivo para esa bandera, moví lo que no era. Un objetivo para la bandera de los 22, 21, 900. 22, 21, 900 serían los siguientes niveles en posible formación de una bandera, una figura de continuación de tendencia. Así que mientras esté por debajo de los 23.400, la presión podría continuar siendo bajista para Grupo Argos. Grupo Aval, después de la colocación, se estabiliza. Vamos a dejar 1.400 contra 1.350, posibilidad de comportamiento lateral a espera de mayores fundamentales o mayor volumen. Después de ese volumen tan alto no se descarta esa estabilización en el corto plazo. Grupo Sura, rompiendo los 42.
y será el nuevo nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de los 42, aún existe posibilidad de 39.900 y 38.900. Solo rompiendo los 42 volveríamos a tener algo de sesgo alcista. Mientras tanto, la presión continúa siendo bajista. Recordemos que nuestro mercado está ahora en tendencia bajista. Tenemos que estar atentos a cuando aparecen compradores para determinar posibles rebotes técnicos en medio de esta tendencia bajista o si hay o no un cambio de tendencia. ISA logra recuperar terreno después de fuerte descenso, no obstante, vamos a colocar la resistencia en 9.450. Esa es una vela tipo martillo que evidencia algo de compradores, no con mucho volumen. Eso es importante, recuerden que el volumen acompaña la tendencia. Y mientras esté por debajo de los 9.450, aún existe posibilidad de volver hacia los 9.100, 8.800, 9.450 la resistencia para tener menor presión bajista. Por ahora entonces apareciendo algo de compradores, 9.450 la resistencia. Isagen, recuerden el proceso de venta sería hasta el próximo año. Eso generó en su momento algo de descensos. Isagen continúa bajo presión bajista. Tenemos el 2.700 como la zona de soporte y el 2.900 mientras esté por debajo de los 2.800. La presión para Isagen continúa siendo bajista. Entonces, importante, continúa la presión por debajo de los 2.800. Mineros, el oro descendió, continúa la presión bajista también sobre la cotización del oro. Recuerden, la fortaleza del dólar suele impactar de forma negativa la cotización de los commodities. Y en este momento tenemos un oro que continúa bajo presión y descensos. Así que mientras estemos por debajo de los 3.000, aún puede descender a 2.900. En 2.900 tenemos el promedio móvil de 40 periodos. Si hay descenso por debajo de esos niveles, podríamos volver a 2.700. Esto simplemente confirma que el ascenso fue generado únicamente por algo de volumen, algo de liquidez, pero sin mayores fundamentales importantes. El descenso vuelve y se da con muy poco volumen. En cuanto a Nutresa, los 28 logra aguantarlos en el día de ayer, pero se acerca de nuevo. Recordemos que si hay ruptura de los 2.800 en Nutresa, habría posibilidad de cambio de dirección hacia los 2.800 no, 28.000, la zona de soporte. Si hay ruptura, habría posibilidad de 27, 26.800, donde está el promedio móvil de 200. Una ruptura generaría o implicaría la posibilidad de un doble suelo. Solo aguantando los 28 podría permanecer en su lateral con resistencia en 28.800 como la zona de soporte importante. Preferencial aval, posibilidad de estabilización entre 1400 y 1350 después de volatilidad de la emisión. Vamos con Avianca Holding. Fuerte descenso en Avianca Holding tras romper los 3740. Eso es importante, la ruptura. La presión es ahora bajista, leve presencia de compradores, buen volumen en las últimas dos jornadas. Dos escenarios probables. Si logras empezar a negociar por encima de los 3.670, existiría la posibilidad del pullback, pero hasta que no pase los 3.740, la presión sigue siendo bajista. Si no logra pasar más allá de la primera hora, por encima de los 3.670, es muy probable que el descenso continúe hasta los 3.530. Solo superando los 3.750, 760 podemos volver hacia los 3.940. 3.740 resistencia más importante. De corto plazo los 3.660, 3.670. Bancolombia aumentando deuda como un denominador de nuestras empresas, tomando más y más y más deuda. Eso afecta a múltiplos como el Enterprise Value sobre EBITDA. Así que mientras esté por debajo de los 29.650 tras esa emisión de deuda, 29.650, hay posibilidad de descender hacia 28.600 y 28. Existe la posibilidad de que también sea una figura tipo bandera para de continuación de tendencia. Solo superando los 28.650, 660, perdón, podríamos anular la presión bajista. Mientras esté por debajo de esos niveles, la presión continúa a la baja. Carvajal Empaques se estabiliza en un rebote técnico en últimas jornadas. Resistencia 2270. Vamos a colocar el 2270 como posibilidad de rebote técnico para mantener aún tendencia bajista. No hay muchos niveles, simplemente hay poco volumen. 2000 contra 2270 serían los dos niveles siguientes. Preferencial Cementos Argos. Continúa bajo tendencia bajista. Resistencia de corto plazo 10.720, mientras esté por debajo de 10.720 aún puede continuar el descenso a los 10.300. Solo superando 10.720 anularía un poco la presión bajista. Vamos con preferencial Da Vivienda. Demasiado volumen en las últimas dos jornadas en Da Vivienda. Bastante alto ese volumen.
Hubo ruptura de los 30.000, eso es importante. Así que mientras estemos por debajo de los 30.000, la tendencia sigue siendo bajista. Esto puede ser un movimiento de pullback. Esto lo conocemos como un harami. Es una posición donde los compradores están apareciendo, pero tendrá que romper el 30.000, negar esta vela para volver a sesgo alcista. Mientras esté por debajo de los 30.000, los vendedores aún pueden tener control del mercado, 27.100 y 26 como soporte. Esto le da mucha fuerza a los 30.000 como resistencia o nivel para determinarnos un cambio de dirección. Preferencial grupo Argos. Los 23 serán ahora la resistencia 23-23-100, mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede continuar con el sesgo bajista, mismo análisis que la ordinaria. Lo mismo para Grupo Sura, en este caso serán los 42, el nivel que mantenga o la presión bajista o el cambio de dirección. Y llegamos a Pacific Rubiales, que empieza a repuntar en jornadas previas. Recuerden la vela, las últimas dos velas han sido una indecisión, una pelea de compradores y vendedores, 35.300. Si hoy logra superar el 35.300 más allá de la primera hora de negociación, abriría la puerta para los 37.300 y 38. Esa zona es una zona de resistencia muy fuerte, con presencia de volumen muy alto en estas dos velas, un volumen muy alto atrapado en esa zona, por lo que el 37.300 y 38 ahora se convierten en resistencias bastante fuertes. Esto generaría posibilidad entonces de ascenso a esos niveles si superamos el 35.300 más allá de la primera hora de negociación. Si no logra superar esos niveles, aún el soporte son los 33.500, solo perdiendo los 33.500 el descenso podría continuar. Hay choque de compradores y vendedores, compradores luchando por tomar control del mercado. Y terminamos con Valorem. 340 contra 360 con bajo volumen continúan siendo los dos niveles importantes. Así que en términos generales, mercados internacionales podrían entrar en una etapa de indecisión. El mercado local sigue bajo presión bajista. Tenemos que estar atentos a cuando aparecen compradores en el intradía. Lo revisaremos cuando aparezcan las velas en el siguiente comité. Mientras tanto, la presión podría continuar siendo bajista. Atentos a los niveles de resistencia petroleras. No se descarta que tengan algo de soporte. Ecopetrol llegando a soporte de los 200. Pacífico con algo de lucha de compradores por tomar el control. Y compradores que aparecieron en el 10.000 en Canacol en el día de ayer. Ese es el escenario probable para el día de hoy. Vamos a hacer una sesión de preguntas relativamente corta. Ya vamos a tener la apertura del mercado. Por lo que hoy pedimos disculpas por las interrupciones en el audio. Al caer inventarios de petróleo significa mayor consumo o menor producción y su relevancia en el precio futuro inmediato. Depende, digamos que la caída puede significar cualquiera de las dos, hay que revisar el por qué, pero por lo general una caída de inventarios de crudo suele ayudar a una cotización más alta del precio del petróleo. Los cortos ADR en Ecopetrol aumentaron 7,36% máximo histórico. La tendencia es bajista, continúa siendo para Ecopetrol. Llegó a un mercado lateral, pero los fundamentales de Ecopetrol no han cambiado. Aumento en endeudamiento, faltaría que nos muestre hallazgos petroleros, aumento en producción, pero pues por ahora simplemente el panorama que estamos teniendo para las compañías locales es aumento en el nivel de endeudamiento, incluso ahora Bancolombia con emisión de bonos. Recordemos solo hasta que se rompan las resistencias de corto plazo volvería a sesgo alcista. Si el mercado canadiense y el americano se tornan laterales, existe la posibilidad de ver reflejado mejor comportamiento en el mercado local. No necesariamente, porque por ahora, si con tendencia alcista en el mercado internacional no hemos logrado avanzar de forma fuerte, pues no me imagino si empezamos a perder fuerza en esos mercados internacionales. Así que por ahora, igual sigamos muy atentos a los niveles locales, porque tienen mucho más fuerza, porque estamos perdiendo un poco de correlación con los mercados internacionales. La demanda de acciones en Estados Unidos por aval no fue demasiado alta comparado con otras del sector. Incluso las emisiones de bonos tampoco han sido tan altas comparados con registros de años anteriores de la demanda de bonos y de acciones. Así que por eso también ahí va un poco de debilidad en nuestro mercado. ¿Por qué se podría presentar repuntes en petróleo a rebote técnico? Sí, llegada a niveles de soporte y algo de repunte en el precio del petróleo podría ayudar a esos movimientos. No obstante, pues por ahora no hay un cambio de tendencia fuerte. Cuando el dólar sube, afecta positivamente o negativamente a las petroleras. Si el dólar sube acompañado de una caída en el precio del petróleo, afecta de forma negativa a las petroleras. Pero si sube con un petróleo repuntando, podría terminar en un escenario positivo, como escenario probable. En Canacol, por análisis técnico, se podría cerrar el gap que tuvo hace un año en diciembre. Veamos ese gap, sé que esa misma pregunta me la hicieron ayer. Hoy no la dejemos pasar. Gap, diciembre de 2013. No sé cuál. ¿Este gap podría ser? Hace un año en diciembre 2013. Perdón, diciembre 2013 es más adelante. Este gap. Este gap es ahora mucho más fuerte.
Si logra cerrar, ese sería el siguiente nivel de soporte. El siguiente nivel de soporte sería los 9.200, 9.000 si rompe los 10.000. Mientras no rompa los 10.000, no existe la probabilidad de llegar a ese gap. Si rompe los 10.800, sí podría haber un nuevo impulso alcista. Existe la probabilidad, sí, solo si rompe los 10.000 y volver al gap de diciembre de 2013. Soporte del Colcap y resistencia. Resistencia a los 1.730, soportes 1.650, 1.620 para el Colcap. BBC y Ecopetrol. Ecopetrol, recuerden, está llegando a zonas de soporte. 24.6 la resistencia de corto plazo para BBC. En días pasados alguien dijo que sí era posible que la acción de Canacol estuviera manipulada y usted respondió que era muy poco probable. Sin embargo, llama la atención los movimientos tan pequeños en la cantidad de acciones, tanto de compra como de venta, notándose un incremento a medida que la bolsa va a cerrar. ¿Usted qué opina al respecto? Recuerden que son demasiados los operadores, saber exactamente quién está generando los movimientos. No, por ahora lo que se nota es claramente una correlación con las demás petroleras, con el precio del petróleo, el nerviosismo que invade el sector. Ayer la volatilidad responde digamos que el mercado colombiano se demora mucho en analizar los balances de las compañías y pues al ver las utilidades o pérdidas en el trimestre generó descensos, pero al evaluar que simplemente es por gastos o temas no recurrentes, pues simplemente retoma el sesgo alcista. Es la volatilidad que se ve, incluso se ve en mercados internacionales cuando hay publicación de resultados. Bueno, Eco a grosso modo, sí, 3.180, 3.220 la zona de soporte intermedia. No es tan fuerte, puede generar algo de descenso, pero solo hasta que no vuelva a romper el 3.310 la presión seguiría siendo bajista. El tema de bonos de Bancolombia puede golpear la acción. Se colocó y se colocó de forma exitosa, aumenta también su nivel de endeudamiento y por ahora, pues digamos que eso modifica un poco algunos múltiplos y puede estar generando algo de impactos negativos solo porque la tendencia es bajista. Pero recuerden que igual estamos llegando ya a algunas zonas de soporte, pero digamos que no es interesante el aumento de endeudamiento que están teniendo las compañías en el mercado local. Donde puedo ver los cortos que se dan en Ecopetrol. Bueno, con esa vamos a terminar. Páginas como Big Charts y MarketWatch les muestran a ustedes el interés corto. Aquí vamos con EC, los tienen que ver en el ADR. Aquí tenemos cuota detallada, tail quote, y tenemos el interés corto. De hecho, está en 0.57 con 11 millones de ADRs en interés corto. Entonces, bueno, ahí no se ve tan alto según esta información. Vamos a ver si en MarketWatch o hay páginas como shortinterest.com que también pueden revisar, pero por ahora no se ve tan alto el interés corto en términos de Ecopetrol. Recuerden que si el interés corto también es muy alto, se puede generar un short squeeze, que es básicamente que levanten a los cortos y los obliguen a comprar. Así que no necesariamente que estén cortos o no estén cortos marque una tendencia. Es mucho más importante mirar el nivel de cortos ante la posibilidad de un short squeeze más que indicador de tendencia. Bueno, qué pena por las interrupciones de audio en el día de hoy. Esperemos que mañana no tengamos ese tipo de inconvenientes. Muy buen día entonces para todos.